Bienvenidos un día más a su canal favorito de chismes, novelas turcas y todo lo que pasa detrás de cámaras de nuestros actores y actrices consentidos. Estoy emocionadísimo de tenerlos aquí hoy. Y es que el vídeo de hoy, déjenme decirles, es de esos que prenden fuego al internet. Preparen un cafecito, pónganse cómodos, porque hoy vamos a hablar de un tema que ha mantenido a los fanáticos de Karasevda al borde del asiento durante años. ¿Qué pasó realmente entre Burak Ozçivit y Neslihan Atagul? Sí, lo escucharon bien. Hoy vamos a diseccionar, a analizar y a tratar de descifrar el misterio que rodea la relación, o mejor dicho, la aparente falta de relación, entre estos dos titanes de la actuación turca. Porque, seamos honestos, la química que derrochaban en pantalla como Kemal y Nihan era innegable, pero fuera de ella, la historia parece ser muy diferente. Pero antes de que nos sumerjamos de lleno en este drama jugoso, quiero recordarles a todos que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos, llenos de exclusivas, chismes calientitos y análisis profundos de sus novelas turcas favoritas. Recuerden que su suscripción es la mejor forma de apoyar nuestro trabajo y de seguir trayéndoles contenido de calidad como este. Ahora sí, vamos al grano. Desde el final de Karasevda, las especulaciones sobre una posible mala relación entre Burak y Neslihan no han hecho más que crecer. A pesar de que en la pantalla nos regalaron momentos íntimos y una conexión que parecía trascender la ficción, en la vida real, las cosas parecían ser mucho más frías. La pregunta que todos se hacen es, ¿fue todo una actuación magistral, o había algo más oculto tras las cámaras? Pero, ¿de dónde surgen todos estos rumores? Bueno, para empezar, una de las cosas que más llama la atención es la casi inexistente interacción entre ellos fuera del set de grabación. A diferencia de otros compañeros de elenco que suelen mostrar su amistad en redes sociales, compartiendo fotos y mensajes cariñosos, Burak y Neslihan mantenían una distancia palpable. No hay selfies juntos, ni felicitaciones de cumpleaños públicas, ni menciones mutuas en entrevistas. Nada. Un silencio ensordecedor. Esta falta de interacción, obviamente, alimentó las teorías de que algo no andaba bien entre ellos. Algunos incluso llegaron a afirmar que había una tensión constante en el set, que las grabaciones eran difíciles y que ambos actores hacían todo lo posible por evitarse. Imaginen la escena, dos de las estrellas más grandes de Turquía, obligadas a interpretar escenas románticas mientras la tensión se corta con un cuchillo. Un verdadero infierno para los directores y el resto del equipo. Pero, ¿qué dice Burak Ozçivit al respecto? Durante años el actor se ha mantenido bastante hermético sobre el tema. Ha evitado responder directamente a las preguntas sobre su relación con Neslihan, prefiriendo enfocarse en su trabajo y en sus otros proyectos. Burak ha sido un maestro del esquive, un verdadero Houdini de las preguntas incómodas. Sin embargo, recientemente en una entrevista, Burak dejó caer algunas pistas que nos permiten entender un poco mejor la situación. En esta entrevista, Burak fue preguntado sobre la posibilidad de trabajar nuevamente con Neslihan en un futuro proyecto. Su respuesta, aunque no fue un no rotundo, tampoco fue un sí entusiasta. Dijo algo así como, nunca digas nunca, pero en este momento estoy enfocado en otros proyectos. No tengo planes de trabajar con Neslihan en el futuro cercano. Una respuesta diplomática pero que entre líneas dice mucho. Es como decir, sí, claro, con gusto cuando los cerdos vuelen. Esta declaración, por supuesto, no hizo más que avivar los rumores. Muchos interpretaron sus palabras como una confirmación tácita de que existe algún tipo de problema entre ellos. Otros, sin embargo, creen que simplemente se trata de una cuestión de prioridades y de agendas. Al fin y al cabo, los actores también son personas con sus propias vidas y decisiones. Y es que, seamos realistas, tanto Burak como Neslihan son dos de los actores más solicitados de Turquía. Ambos tienen carreras muy exitosas y están constantemente trabajando en nuevos proyectos. Quizás simplemente no han tenido la oportunidad de coincidir nuevamente o tal vez, simplemente no están interesados en volver a trabajar juntos. Después de todo, trabajar en una serie tan intensa como Karasevda puede dejar secuelas. Pero, ¿cuáles podrían ser las razones detrás de esta supuesta mala relación? Aquí es donde entramos en el terreno de las especulaciones y los chismes. Prepárense porque esto se pone bueno. Algunas fuentes cercanas a la producción de Karasevda aseguran que la tensión se originó por diferencias creativas.
Al parecer, Burak y Neslihan tenían visiones diferentes sobre cómo debían desarrollarse sus personajes y, en ocasiones, estas diferencias generaban conflictos en el set. Imaginen las discusiones acaloradas, los portazos y las miradas de reproche. Otros rumores apuntan a que la relación entre Burak y Neslihan se vio afectada por la presencia de sus respectivas parejas. Recordemos que Burak está casado con la también actriz Fariye Ebsen, mientras que Neslihan está casada con Kadir Doğulu. Se dice que Fariye sentía celos de la química que existía entre Burak y Neslihan en la pantalla, y que esto generaba tensiones fuera del set, a los celos. El veneno más antiguo del mundo del espectáculo. ¿Será que Fariye veía a Neslihan como una amenaza para su matrimonio? Incluso hay quienes aseguran que hubo un romance fugaz entre Burak y Neslihan durante las grabaciones de Kara Sevda, y que este romance terminó mal, dejando heridas y resentimientos. Esta teoría, aunque es la más jugosa, también es la más difícil de confirmar. Un romance prohibido en medio de la tormenta de Kara Sevda. ¿Será que la pasión de Kemal y Nihan traspasó la pantalla? El morbo está servido. Pero profundicemos un poco más en estas teorías. La teoría de las diferencias creativas es bastante plausible. Burak Özçivit, con su carisma y atractivo, ya era una estrella consolidada antes de Kara Sevda. Neslihan Atagul, por su parte, venía ascendiendo rápidamente y demostrando su talento en cada papel. Es posible que ambos tuvieran ideas muy claras sobre sus personajes y que chocaran a la hora de interpretarlos. Además, en una producción tan larga y exigente, es normal que surjan roces y desacuerdos. En cuanto a los celos de Fariye Ebsen, esta es una teoría que ha circulado con fuerza en los círculos del chisme turco. Fariye es una actriz muy bella y talentosa, pero también es conocida por ser bastante celosa y posesiva. La química innegable entre Burak y Neslihan en Kara Sevda pudo haber despertado sus inseguridades y generar tensiones en la relación de Burak y Fariye. Imaginemos las conversaciones tensas en casa, las indirectas en redes sociales y las miradas de reojo en los eventos públicos. Y por supuesto, la teoría del romance fugaz es la que más pasiones desata. Un romance prohibido entre los protagonistas de una serie tan exitosa sería un escándalo mayúsculo. Si esto fuera cierto, explicaría muchas cosas: la falta de interacción posterior, las declaraciones ambiguas y la tensión palpable entre ambos. Sin embargo, esta teoría es la más difícil de confirmar, ya que no hay pruebas concretas que la respalden. Pero la imaginación es libre y el chisme es el motor de este canal. Lo cierto es que, a pesar de todos los rumores y las especulaciones, nadie sabe con certeza qué pasó realmente entre Burak Özçivit y Neslihan Atagul. Ambos actores han optado por mantener silencio sobre el tema, y es probable que nunca sepamos la verdad completa. Un misterio digno de Agatha Christie. Sin embargo, lo que sí podemos afirmar es que su relación, sea cual sea, no parece ser la más amigable. La falta de interacción entre ellos, las declaraciones ambiguas de Burak y los rumores constantes sugieren que algo no anduvo bien durante o después de las grabaciones de Kara Sevda. Quizás nunca sepamos todos los detalles, pero la realidad es que la magia que vimos en pantalla no se tradujo en una amistad duradera fuera de ella. Una lástima para los fans de Kemal y Nihan. ¿Y ustedes, qué opinan? ¿Creen que realmente existe una mala relación entre Burak y Neslihan? ¿O simplemente se trata de una coincidencia que no tengan proyectos juntos y no sean cercanos en redes sociales? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Quiero saber sus teorías y sus opiniones sobre este tema que tanto nos apasiona. El debate está abierto. Analizando la situación, creo que podemos sacar algunas conclusiones. En primer lugar, es evidente que la relación entre Burak y Neslihan, al menos en la actualidad, no es cercana. La falta de interacción pública y las declaraciones de Burak sugieren que no hay una amistad sólida entre ellos. Un hecho irrefutable. En segundo lugar, es posible que existieran diferencias creativas o personales que generaron tensión durante las grabaciones de Kara Sevda. Los rumores sobre celos, conflictos en el set y hasta un posible romance fugaz apuntan a que algo más ocurrió detrás de cámaras. La verdad a medias siempre es la más interesante. En tercer lugar, es importante recordar que ambos actores son figuras públicas y que su vida personal está constantemente bajo el escrutinio de los medios y los fanáticos. Es posible que hayan optado por mantener distancia para proteger su privacidad y evitar más especulaciones. La fama tiene su precio. En resumen, el misterio que rodea la relación entre Burak Özçivit y Neslihan Atagul sigue sin resolverse.
Aunque no podemos afirmar con certeza que ocurrió, lo que sí es claro es que su relación, al menos en la actualidad, no parece ser la más amigable. Un enigma sin resolver que seguirá alimentando los chismes y las especulaciones. Y con esto llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado analizando conmigo este tema tan interesante. Quiero agradecerles a todos por su apoyo y por estar siempre presentes. Significa mucho para mí. Ustedes son la razón por la que este canal existe. Recuerden que sus comentarios son muy importantes para nosotros. Déjenos saber qué opinan sobre la relación entre Burak y Neslihan. ¿Tienen alguna teoría que quieran compartir? Los leo con atención. Su opinión es lo que hace grande a esta comunidad. Y antes de despedirme, quiero recordarles que le den like a este vídeo si les gustó, que lo compartan con sus amigos y familiares, y que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. No se pierdan la próxima entrega de Chismes Jugosos. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense mucho y les mando un abrazo gigante. Hasta la próxima.